Ella era Ana Luisa Garduño, una mujer que durante 10 años luchó incansablemente por conseguir justicia para su hija. Su determinación fue inquebrantable, enfrentándose a mentiras, amenazas y puertas que se cerraban una y otra vez. A pesar de todo, jamás se rindió, pero en ese largo y doloroso camino perdió la vida antes de obtener el cierre que tanto anhelaba. Hoy, su crimen, al igual que el de su hija, sigue siendo un caso abierto, envuelto en las sombras de la impunidad y en la incógnita de si ambos hechos estuvieron realmente conectados. Te invitamos a quedarte hasta el final del video y sacar tus propias conclusiones. El caso de Ana Luisa Garduño. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Ana Luisa Garduño Juárez nació en 1971 en el municipio de Temixco, en el estado de Morelos, México. Poco se supo sobre su vida antes de que se convirtiera en una reconocida activista. Ana Luisa estaba casada con Martín Huicochea, con quien formó una familia y tuvo 2 hijos, Martín Cecilio y Ana Karen Huicochea. Llevaba una vida tranquila, aparentemente normal, hasta que la tragedia la alcanzó el 12 de diciembre de 2012, una fecha que marcaría para siempre el rumbo de su historia. Ese día, su hija Ana Karen, de tan solo 17 años, perdió la vida a manos de su novio Eduardo Villalobos Villanueva, un joven de 23 años, ingeniero en sistemas, originario de Guadalajara. La joven lo había conocido 2 años antes mientras jugaba Xbox, y lo que comenzó como una amistad virtual terminó convirtiéndose en una relación sentimental a distancia. Con el tiempo, Eduardo viajó desde Guadalajara hasta Morelos para conocerla en persona y presentarse ante Ana Luisa y su esposo. Sin embargo, la relación pronto se tornó tóxica. Eduardo comenzó a mostrar actitudes posesivas y controladoras. La situación empeoró cuando Ana Karen descubrió que él había hackeado sus cuentas personales. Fue entonces cuando decidió ponerle fin a la relación, sin imaginar las consecuencias que esa decisión traería. El día del crimen, Eduardo volvió a la casa de Ana Karen. Discutieron, la tensión escaló rápidamente y terminaron forcejeando. En medio del caos, él la sometió en el sillón de la sala y sin piedad le arrebató la vida con 3 disparos. Fue Ana Luisa quien, al llegar, se encontró con la peor escena que una madre puede presenciar: el cuerpo sin vida de su hija. Tras el crimen, Ana Luisa declaró que se sentía muerta en vida, pues perder a un hijo era un dolor tan grande que ni siquiera tenía nombre. Según sus palabras, le habían arrancado una parte de su ser, de su alma y de su corazón. Le arrebataron lo más preciado que tenía, y cuando a una madre le quitan a un hijo sin darle la oportunidad de despedirse, ese dolor no se va, se queda allí, quemando el alma día tras día sin descanso. Desde ese momento, su vida cambió para siempre. Comenzó una lucha incansable, enfrentando marchas,
plantones y un verdadero vía crucis contra las autoridades en busca de justicia. Ana Luisa se refugió en su dolor y canalizó toda su tristeza y rabia para trazarse una meta: encontrar justicia para su hija. Con recursos propios, costeando cada gasto de su bolsillo, comenzó a hacer sus propias investigaciones y diligencias. Sola fue siguiendo la pista del hombre que le había arrebatado lo más valioso de su vida. Con el tiempo, y en honor a la memoria de su hija, fundó la asociación civil Ana Karen Vive, con el firme propósito de asesorar y acompañar a familias de víctimas de feminicidio y desaparición en su incansable búsqueda de justicia. Más adelante, se convirtió en representante del colectivo Justicia por Morelos AC, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y al respaldo de víctimas de violencia en el Estado. Su lucha incansable resonó en las calles, en los pasillos del poder y en los medios de comunicación. Durante años, Ana Luisa encabezó marchas por las principales avenidas de Morelos, exigiendo justicia no solo para su hija, sino para todas las víctimas de feminicidio en el Estado. Con la fotografía de Ana Karen entre sus manos, denunció una y otra vez la indiferencia y negligencia de las autoridades, y cada manifestación era acompañada por contundentes declaraciones ante las cámaras y micrófonos de la prensa local y nacional. En cada entrevista no dudó en señalar directamente al sistema de justicia, denunciando su inacción y el hecho de que el presunto criminal de su hija seguía en libertad. Sabía que su voz incomodaba a muchos, pero también comprendía que callar no era una opción. Incluso, según dijo en una entrevista, hubo ocasiones en las que le advirtieron que debía detenerse, que alguien podría agredirle si continuaba en su lucha, y pese a las amenazas, no pensaba ceder, no creía en esos miedos. Por el contrario, Ana Luisa aseguró que si le quitaban la vida, en realidad le harían un bien, ya que le estarían arrebatando también el dolor que le quemaba el alma. Se aferraba a la memoria de su hija y a la justicia que Ana Karen merecía. El resultado es que lo queremos tras las rejas, que se haga justicia. Sí, finalmente, como yo lo he mencionado infinidad de veces, no tan solo mataron a mi hija, porque mi hija era mi amiga, mi confidente. Me robó la vida a mí, destruyó una familia, destruyó a una sociedad a donde mi hija era una niña muy amada por todas las personas que le rodeaban. Entonces, finalmente, lo que exigimos es justicia. Durante este tiempo, mientras seguía la pista del agresor de Ana Karen, la madre colaboró activamente en la exhumación de cuerpos de víctimas que habían sido desechados en fosas clandestinas e ilegales en el pueblo de Tetelcingo. Allí, trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Morelos habían enterrado de manera masiva varios cuerpos de personas que, según ellos, nadie reclamaba. Sin embargo, esos cuerpos eran buscados desesperadamente por sus familiares. En marzo de 2019, Ana Luisa alzó la voz con una acusación que resonó en los pasillos de la justicia morelense, cuando denunció que la carpeta de investigación sobre el feminicidio de su hija yacía en el olvido, señalando directamente al fiscal de entonces como responsable de esta negligencia. Tiene más de 6 meses que la carpeta de Ana Karen no tiene un solo movimiento, es más, no tiene ni agente ministerial que esté trabajando esa carpeta. Le he mandado mensajes al fiscal general solicitándole unas entrevistas, que me dé una cita para hablar sobre mi carpeta. Y bueno, desgraciadamente el dolor de mi hija no es el dolor de ellos. Hasta el día de hoy no he tenido respuesta. Lo más inquietante de su declaración fue la revelación de que el presunto criminal había sido localizado en Michoacán, ubicado a 481 kilómetros de Morelos. Pero a pesar de esta información crucial, las autoridades no actuaron para detenerlo. La denuncia pública
dejó al descubierto una red de omisiones y posibles encubrimientos que mantenían en libertad al responsable del atroz crimen. Posteriormente, el 21 de enero de 2021, la activista junto con otras 71 personas interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos contra el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, presidido por el gobernador en ese momento. La acusación era grave. Señalaban al comité de obstaculizar el pago de ayuda, asistencia y compensación a las víctimas, un derecho que había sido decretado y aprobado por la Comisión de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos. Ella misma, como víctima directa, tenía derecho a recibir esa ayuda, pero la negativa del gobernador a otorgársela impidió que pudiera cubrir de manera efectiva los gastos médicos de su esposo Martín, quien también era reconocido como víctima indirecta. La situación empeoró y el 2 de febrero Martín falleció a causa del COVID-19. Porque no es posible que el padre de mis hijos hubiese muerto en esas condiciones. En un hospital público tuvimos la oportunidad de volverle a ver. Aunque ya había perdido a su hija y a su esposo, Ana Luisa continuó su lucha por conseguir justicia. En julio de 2021, volvió a denunciar que después de 9 años, la Fiscalía General del Estado no había encontrado al culpable. Ese mismo año, decidió ampliar su impacto en la esfera política y se postuló como diputada suplente en la legislatura 53 del Congreso del Estado de Morelos por el partido Movimiento Ciudadano. Su objetivo era llevar al ámbito legislativo su firme compromiso con la justicia y la defensa de los derechos humanos, y pretendía incidir en la creación y modificación de leyes que protegieran a las víctimas de violencia y garantizaran procesos judiciales más eficientes. Sin embargo, no llegó a ocupar una curul. También en 2021 culminó sus estudios y alcanzó el título de licenciada en Derecho, lo que le permitió asesorar a madres y familias de víctimas de feminicidio. Quienes conocieron a Ana Luisa la describieron como una mujer aguerrida, fuerte y tenaz, que no agachaba nunca la cabeza y en cada uno de sus poros solo quería justicia para su hija. Su lucha se mantuvo durante 2 gobiernos, pero según ella misma declaró en varias oportunidades, en ninguno encontró autoridades con el mínimo interés de ayudarla. Su historia se parecía a la de muchas otras mujeres de México que, tras enfrentar el dolor de un feminicidio, dedicaron su vida a luchar contra la impunidad. Sin embargo, Ana Luisa nunca logró ver tras las rejas a quien le robó la paz y la felicidad. El viernes 27 de enero de 2022, alrededor de las 11:30 de la noche, se registró una presunta discusión dentro del bar Apolo 11, del que Ana Luisa era dueña. El establecimiento estaba ubicado a tan solo una cuadra de la presidencia municipal, justo a 2 minutos de distancia a pie. Durante los segundos de confusión, un hombre que aparentemente se encontraba como cliente sacó un arma y la atacó a tiros. Tras cometer el acto violento, el sujeto logró huir rápidamente. De acuerdo a reportes policiales, a las 11:31, el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo recibió el reporte del hecho, donde informaban que se encontraba una mujer lesionada. Pero cuando los paramédicos llegaron al local para tratar de rescatarla, ya era muy tarde. La mujer, de 51 años, perdió la vida en instantes. Ana Luisa estaba tirada en el área de caja con 3 heridas por proyectil de arma de fuego en su cuerpo, uno en el cuello, otro en el tórax y el tercero en el brazo izquierdo. Tras declararse su fallecimiento, la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del caso.
en tanto que personal de la Policía de Morelos y la Guardia Nacional aseguraron la zona y desplegaron un operativo para la búsqueda y localización de él o los presuntos responsables. De inmediato, la Fiscalía activó el protocolo de investigación con perspectiva de género e intervino el Ministerio Público de la Fiscalía especializada para la investigación y persecución del delito de feminicidio. Ante la falta de una versión oficial de los hechos, surgieron dos hipótesis en torno al crimen. La primera, que Ana Luisa fue víctima de un fuego cruzado. La otra, que se trató de una acción dirigida directamente hacia ella. Sin embargo, las autoridades nunca se pronunciaron sobre ninguna de las dos versiones. De acuerdo con testimonios presenciales, quienes prefirieron mantener su anonimato por temor a represalias, no fue un solo perpetrador el responsable del crimen. Al bar ingresaron varios hombres armados, quienes primero asaltaron a una persona cercana a Ana Luisa, quien entregó sus pertenencias y logró escapar para pedir ayuda. Minutos después, los asaltantes dispararon contra la mujer, que perdió la vida casi al instante. El brutal crimen provocó una ola de indignación y conmoción en la opinión pública y en los medios de comunicación a nivel estatal y nacional. La noticia se difundió rápidamente, no solo por tratarse de un crimen atroz, sino por la figura que representaba Ana Luisa, una mujer valiente, madre de una víctima de feminicidio y activista incansable por la justicia y los derechos humanos. Los principales medios de comunicación resaltaron la ironía y la gravedad del hecho, en cuanto a que la mujer, que había dedicado casi una década de su vida a exigir justicia por su hija, terminaba perdiendo la vida en circunstancias violentas y con la misma cantidad de disparos que recibió Ana Karen. En redes sociales, colectivos feministas, activistas y ciudadanos se volcaron a expresar su indignación, utilizando etiquetas como #Justicia para Ana Luisa y #NiUnaMenos. Portales informativos, noticieros de televisión y programas de radio abrieron espacios para hablar de su lucha, recordando sus marchas, sus denuncias públicas y su constante presencia en medios exigiendo acciones contra la violencia de género. La reacción pública fue unánime y no solo estremeció a Morelos, sino que encendió un nuevo debate sobre la protección de defensores de derechos humanos y la urgente necesidad de frenar la violencia contra las mujeres en el país. Curiosamente, el hecho violento ocurrió en el marco de una ola de crímenes contra periodistas y activistas que azotó México entre diciembre de 2018 y octubre de 2021. Según datos de la Secretaría de Gobernación, durante ese periodo se registraron 52 homicidios de periodistas y 97 de defensores de derechos humanos. Ana Luisa fue una más en la estadística de 6 estados: Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Michoacán, que concentraban el 66% de los crímenes contra defensores de derechos humanos. De hecho, el responsable del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación reconoció que en esos casos la impunidad era mayor al 90%. Al tiempo que señaló que a 10 años de la creación del mecanismo parecía que las autoridades estatales y locales no estaban cumpliendo con sus responsabilidades. El viernes 28 de enero, en medio de un ambiente de nostalgia, indignación y enojo, familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós a Ana Luisa en un acto privado. En respeto a su memoria, no se permitió la presencia de medios de comunicación ni de políticos, preservando la intimidad del dolor de quienes la conocían y la amaban. En la funeraria,
donde fue velada, su hijo Martín Cecilio, de 18 años, agradeció a los colectivos, asociaciones civiles, abogados y autoridades por el apoyo que le brindaban. Con la voz cargada de dolor, declaró que su madre fue lamentablemente víctima de la inseguridad que azotaba a Temixco y todo el estado. Sin embargo, el joven, para quien los últimos 10 años habían sido extremadamente difíciles tras la pérdida de su hermana y luego de su progenitora, exigió a los medios de comunicación no convertir el caso de Ana Luisa en un circo mediático. También pidió a las autoridades que su lucha no fuera en vano ni se convirtiera en un caso político y exigió que se investigara el crimen con urgencia para dar con los responsables, tanto materiales como intelectuales. Más que nada es un mensaje para las autoridades, pedir su apoyo, que trabaje de la manera más respetuosa el caso de mi madre, una persona que desde que sufrió la pérdida más importante de su vida, se dedicó a apoyar a cada una de las personas que se acercaban con ella, que dio su vida entera y expuso su integridad por apoyar a cada una de las víctimas que pidieron su auxilio. Ante la creciente indignación social y mediática que generó el caso, el gobernador de Morelos, en ese entonces, no tardó en pronunciarse. A través de un mensaje oficial, lamentó profundamente el crimen y reconoció el impacto que su fallecimiento causaba en un estado ya marcado por la violencia de género y la impunidad. Aseguró que su gobierno trabajaría para llevar ante la justicia a los responsables de tan aberrante hecho y envió un mensaje directo a las autoridades encargadas de la investigación para que se agotaran todas las líneas posibles para esclarecer el hecho. El secretario general de Gobierno también lamentó el crimen, refiriéndose a Ana Luisa como una mujer buena y una víctima indirecta de la violencia, aunque destacó que en las últimas reuniones que sostuvieron, ella no le había dicho nada de que estuviera en riesgo su vida. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación condenó enérgicamente el hecho, destacando la labor del activista en la defensa de las víctimas y la búsqueda de justicia. También hizo un llamado a las autoridades locales para que se llevara a cabo una investigación exhaustiva que condujera a la pronta detención y procesamiento de los responsables. A nivel internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México condenó el hecho y subrayó que los terribles hechos eran un recordatorio de la vulnerabilidad a la que se enfrentaban tanto las víctimas del delito como las personas defensoras. En este contexto, destacaron la necesidad urgente de que las autoridades reforzaran las medidas para garantizar su seguridad y prevenir agresiones en su contra debido a su labor. A través del comunicado, hicieron un llamado al pleno esclarecimiento de los hechos, exigiendo que se agotaran todas las líneas de investigación, dado que Ana Luisa llevaba ya 9 años exigiendo justicia para su hija. Pero más allá de las expresiones políticas, su crimen generó fuertes reacciones entre colectivos y activistas sociales, quienes responsabilizaron al gobierno estatal por la violencia, calificándolo de corrupto, omiso y negligente. Exigieron justicia no solo para ella, sino también para su hija, cuyas vidas habían sido marcadas por la impunidad. La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas demandó una investigación con perspectiva de género para dar con los responsables y exigió detener la persecución de activistas. Mientras tanto, la Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos y la Asociación de Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos advirtieron que una vez más el gobierno demostraba su incapacidad para garantizar paz y seguridad a las familias que vivían en el estado. Por su parte, el colectivo Regresando a Casa Morelos
emplazó al presidente de entonces, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador, exigiendo no solo justicia para Ana Luisa y su hija, sino también la implementación inmediata del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos. A pesar de las múltiples expresiones de condena y los llamados a esclarecer los hechos, hasta el cierre de esta investigación no se ha proporcionado información pública sobre avances significativos, el esclarecimiento del crimen ni la identificación y captura de los autores materiales e intelectuales del hecho. Lo mismo ocurrió con el agresor de Ana Karen, quien, aunque fue identificado como el responsable, nunca fue detenido por las autoridades. El caso de Ana Luisa ha sido hasta ahora la radiografía de un Estado débil e incapaz de proporcionar justicia a las víctimas. Además, ha dejado en el aire una gran interrogante que persiste hasta el día de hoy. ¿Realmente se hará justicia por una mujer que dedicó su vida a exigirla? Queremos conocer tu opinión en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.